El conocido poeta peruano Rafael García Godo Salazar nos sorprendió gratamente el año pasado con la aparición de su primera e interesantísima novela No te enfades conmigo, por favor, publicada por el sello Narrar. Se trata de una novela que forma parte además de una trilogía. Y justamente sobre esta novela, sobre la trilogía y sobre su paso a la narrativa de Rafael, conversé con él y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la Librería de Lima, quienes gentilmente nos dieron un espacio para dicho encuentro. La Librería de Lima la pueden seguir en sus redes sociales, por supuesto, y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Y además los invito a suscribirse al canal dándole clic aquí. Ahora bien, sin más preámbulos, les dejo con la entrevista a Rafael García Godo Salazar, aquí en Letra Capital. Hola Rafael, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre tu libro No te enfades conmigo, por favor, que es una novela publicada por el sello Narrar. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre encantado de estar en Letra Capital con tus amigos que siempre ven tus videos y disfrutan de sus entrevistas como yo. Muchas Entonces, gracias. felicitaciones y aquí estamos, ¿no? Después de tanto tiempo volver a conversar ya no de poesía, sino de novela, ¿no? Que es lo que estoy haciendo en esta trilogía que comienza con No te enfades conmigo, por favor. Estupendo. Justamente quería empezar la charla preguntándote algo que siempre, con lo que siempre suelo empezar, Del que es origen. el origen, sí, que es algo que Te me apasiona. apasiona. Sí, Eh, bueno, te puedo decir que Ujú. esa es la pregunta que ya la tenía así ya Mapeada. mapeada porque ya después fluye. Pero Ujú, sí, la novela te tendría que decir que tiene su germen en el año 99-2000, con ujú, un guión y un cortometraje que tuve que escribir y dirigir como una tarea universitaria. Soy comunicador social, publicista. ujú, Y en ese ciclo nos encargaron de hacer cortometrajes, ¿no? Estamos en cinematografía. ujú, Entonces, yo siendo siempre el lado de las letras, bueno, de muy chico comencé en realidad escribiendo teatro, ujú. hice el guión, ¿no? Que fue Sendero de Pedro. Entonces, ahí surge el personaje de Pedro que encontramos ahí en No te enfades conmigo, por favor. Y ese fue el germen que inició después todo el trabajo para poder ver qué pasó con Pedro después, porque este cortometraje, bueno, tuve la suerte de ganar un premio a mejor cortometraje en Panamá. Ujú. Y siempre mis amigos de esa época me decían, ay, que hay que seguir haciendo más guiones porque tengo otros guiones. Pero yo no me animaba mucho porque yo digo dirigí, pero en realidad estábamos jugando. O sea, y el producto, si bien está bien para su categoría, bueno, se quedó ahí en el olvido, pero yo siempre me quedé muy pensativo con lo que podría haber pasado con Pedro, ¿no? O sea, cambiarla, el final que tuvo el cortometraje y traer a Pedro a un ambiente que me permitiera desarrollar temas de memoria, que me interesaba mucho, y de geografía también incluso, ¿no? El mapeo de una ciudad, primero en los 80s y después a comienzos de los 2000, ¿no? Ujú. Claro, porque la novela, digamos, está planteada en dos épocas, ¿no? Dos momentos. Sí, está planteada en dos partes, ¿no? Ujú, Tanto decidí separarlo, bueno, me copié de Edgardo de Javich, ¿no? Con la novela esta del monstruo. Entonces, él tiene dos partes también, ujú, donde capta al niño, ¿no? Y en la segunda parte ya cuando el niño es adulto, ¿no? ujú, Y bueno, termina asesinándolo. Entonces, al diplomático, pues, ¿no? Entonces, bueno, de ahí me copié, digamos, esa parte de decir, bueno, entonces así puedo separarlo, no pueden ser capítulos. ¿Por qué? Porque también los estilos eran muy distintos, ¿no? El estilo que tiene la primera parte de la novela, ujú, que yo me lo he planteado más como un cuento infantil
de terror o un cuento infantil adulto, ¿no? ¿No? Porque tiene un lenguaje más lírico, si quieres. ¿Por qué? Porque no le está narrando una persona, sino está narrando otro ente, que tienen que descubrirlo, y me sirve para hablar del tema del trauma postraumático, perdón, la amnesia postraumática. Entonces, necesitaba ese elemento y el lenguaje no podía fluir de la misma forma que iba a desarrollar el resto de la historia. Entonces, por eso la separación. Primero, por los años, y segundo, por los estilos, que para mí lo más importante siempre es el estilo, ¿no? Yo no escribo para lectores, no sé, babosos, ¿no? Yo no escribo para escritores babosos que buscan al siguiente Vargas Llosa, al Bailey, al Cueto, no sé. Yo busco lectores que no se sienten en sus sillones soporíferos a leer a los mismos autores con las mismas narrativas que ahora último polulan mucho, que es no sé, yo siento que es más una crónica literaria aderezada en 300 páginas para algo que tú puedes contar en 20. Entonces, eso creo que está muy, muy difundido ahora. Y bueno, yo no encajo en eso, ¿no? Yo no encajo en eso, yo busco la forma que me la da, el tono que necesita para mí, los personajes, los escenarios, los gags que meto en tema de cultura popular, por ejemplo, también. Entonces, yo no escribo para babosos. Claro, digamos que no para lectores pasivos, sino más bien para lectores más bien que buscan algo nuevo, claro. O sea, que no buscan simplemente, como te digo, ¿no? La crónica, una literatura cronicada, ¿no? O muy, muy descriptiva. Bueno, yo soy descriptivo, pero de un tema simbólico, digamos, pues, ¿no? Desde Claro. el punto de vista simbólico. Bueno, hay muchas cosas las que quisiera preguntarte porque Trataré de responder brevemente. por ejemplo, podemos decir que es una novela, cuando leemos pues esta historia de este personaje en estos dos momentos, pero que a la vez no solamente es este personaje, hay otros personajes. Tú mencionaste a Pedro, que también está muy presente. Claro, Pedro es al comienzo y al final. Ajá. Exactamente. Y que tiene que ver también con el protagonista. No voy a spoilear, pero ahí ya se van a enterar cuando la lean. Pero es una novela, pienso yo, me corregirás si mi lectura es avesada, pero que es una novela un poco sobre el descubrimiento de la identidad, el descubrimiento de la sexualidad. ¿Va por ahí, digamos? ¿Lo pensaste cuando escribías la novela? No, o sea, yo no entiendo mucho que sea como un descubrimiento, más bien como las posturas distintas, ¿no? Que encontramos en los personajes, ¿no? Tenemos a Gabriel, que es un homosexual aceptado, pero enclosetado hasta cierto punto, ¿no? Por su estructura social, ¿no? Que tiene. Y tenemos al homosexual que rechaza su propia homosexualidad, ¿no? Entonces, con Antonio. Entonces, más que un descubrimiento, es una violencia, porque también venimos de un hecho traumático en la primera parte, que quiebra totalmente el idílico, la parte idílica, digamos, de la niñez de Antonio, y es de lo que hablo de la amnesia postraumática, pues, ¿no? Entonces, no lo vería tanto como un descubrimiento de la sexualidad, porque no creo que lo sea, sino más bien un desarrollo de los tipos diferentes que puede haber de recepción de una orientación sexual, pues, ¿no? Sí, pero también está, creo yo, también en la novela el entorno, digamos, también me parece a mí, ¿no? La Lima, esta Lima. Que ya no está la época. Claro, a mí me interesaba, como te dije al principio, el tema de la memoria. En la primera parte, sobre todo el tema, y dentro de la memoria, la marginalidad también, ¿no? Sea de cualquier tipo, económica, social o identidad sexual, orientación, todo, ¿no? Todo tipo de marginalidad.
Y dentro de este aspecto de memoria me interesaba mucho personalmente rescatar la época de la niñez en el retablo, ¿no? En Comas, en Lima Norte, en un espacio que ya no existe, que es Coyique, ¿no? Coyique, como ustedes saben, ya ha sido destruido, ¿no? Ahora hay condominios, ¿no? Que se llama el Sol de Retablo, que Gremco construyó a pesar de que había estudios de flora y fauna que se iban a destruir, pero al fin y al cabo importa más tener vivienda para la gente que las especies que existían en esa época, ¿no? Y que era un paraíso, o sea, tú te levantabas con cantos de pájaros, ibas libre, a pesar de la época del terrorismo, porque también es el tema del terrorismo, en un lugar apartado donde era más tangible el terrorismo en esa época que en los lugares urbanos, ¿no? Como Miraflores, que después pasó, ¿no? En esa época nosotros, que yo vivía en Comas hasta los 16 años más o menos, los bombazos, los apagones, todo eso estaba dentro de la niñez también. Y me interesaba que se sepa, no sé, reconocer esto de cómo esta evolución de la sociedad ha aplastado, ¿no? este escenario de naturaleza, de ese ya tuburizado, porque ahora el retablo he regresado y está totalmente tuburizado, pues, ¿no? Esa es parte de la memoria. Y en la segunda parte me interesa mucho rescatar la memoria marica, la memoria homosexual, ¿no? Nuestra geografía, los lugares a los que nos hemos tenido que recluir un poco, ¿no? Entonces ahí hablo de los saunas, ¿no? Hay una historia del sauna que ya no existe tampoco, que ahora también es un condominio en la avenida Arequipa. Hablo de este sauna que poco a poco se fue transformando de heterosexual a totalmente homosexual. Y hablo de los cines también, que ya no existe el cine Omnia, por ejemplo, ¿no? De los cines porno que proliferó mucho en una época, hasta hace no mucho. Y también de los cuartos oscuros, que son espacios dentro de lugares que se llaman las casas de video, ¿no? Donde te ponen películas porno en un ambiente, y en otro ambiente hay un ambiente totalmente oscuro con las lunas tapiadas y con cortinas negras, ¿no? Para que uno no vea nada, cosa que uno entra a este lugar y uno empieza a tener encuentros sexuales o íntimos, ¿no? Con gente que ni siquiera ves. Entonces todo ese tema de memoria me interesaba también rescatarla, ¿no? Y también con toques de pop, ¿no? Para darle el tema de la música, ¿no? Darle más ambiente al tema de la época de los 2000, ¿no? Comienzo de los 2000. Que como te digo, es una trilogía tonal que se llama Malas Costumbres. Entonces, en esta primera parte ataco o abordo los 80, los 2000, pero voy a seguir avanzando, ¿no? Y voy a llegar al futuro. Claro. Las próximas ediciones de las novelas. Ah, qué interesante. Bueno, ya hablaremos sobre eso porque, claro, tú hablas de memoria aquí, como estos lugares específicos, ¿no? Que, claro, algunos se han perdido, digamos, en la cuestión geográfica o el espacio en sí, pero, digamos, han mutado en otras nos han seguido arrimando, pues. Claro. Entonces, siempre hay que resistir y seguir buscando nuevos lugares. Entonces, esos lugares no se han registrado y yo los quería registrar, ¿no? Quería dar cuenta de ellos, ¿no? Y eso. Ahora, me interesaba mucho la memoria marica. También, mientras leía la novela, pensaba en que de alguna manera también, o por lo menos me hacía pensar en, digamos, esta idea que uno tiene del paso del tiempo, ¿no? Es decir, hay un personaje que reflexiona sobre eso. Sí, esa es parte de un estigma que bueno, a ver, yo saqué un libro en 2022 de poesía que se llama Bellezo,
que aborda la vejez de un homosexual en una sociedad limeña pacata como la nuestra, ¿no? Entonces, a partir del tema del paso del tiempo y la vejez, también me preocupaba en una parte del libro, ¿no? Que un personaje, a ver, hay el estigma de la homosexualidad que depende de la juventud y la belleza, ¿no? Y es muy claro eso, ¿no? Y es más fuerte en los homosexuales, ¿no? Es más castrante. Entonces, y eso que es lo que se plantea en un momento dado uno de los personajes, ¿no? Que es Gabriel. Él se piensa mucho en el paso del tiempo y que tiene que aprovechar este momento en poder tirarse a todo el mundo que pudiera, probar todas las drogas que pudiera y llevar una doble vida, ¿no? Entonces, sí, el paso del tiempo es importante, incluso en la segunda parte bueno, no es la segunda parte, ¿no? La segunda novela de la trilogía, que se llama Los vestidos de papá, vamos a encontrar a Gabriel, pero ya en el paso del tiempo también, en otra situación, y van a haber otros personajes donde van a retomar otras historias y otros temas que me interesan dentro de esta trilogía Malas Costumbres, ¿no? Que termino con lo que ya no está. O sea, ya los proyectos, la segunda novela ya está terminada, y estoy en trabajo de la tercera ya. O sea, es todo lo que ya tenía en este multiverso que es la novela, aunque para mí una novela también puede ser un verso, también así como puede ser un universo, puede ser un multiverso, pues. Entonces yo he hecho mi multiverso. Claro. Sí, qué interesante, porque claro, él como que se prefigura lo que podría pasar a futuro. Yo lo tengo todo clarísimo. Y es y además está en base a referencias literarias, ¿no? Porque él menciona siempre, todos los libros que... Reinaldo Arenas y a Lemebel. Lemebel, Reinaldo Arenas, Osvaldo Reynoso, cuando habla de los billetes, que él sacaba los billetes de los maricones ilustres peruanos. Entonces, no solo a él, Edgardo de Javich, como dije también, por ahí también está Arguedas, hay bastantes referencias, ¿no? En la segunda novela ataco bastante algunas cosas de Ielson que saco. En el mismo libro los nombres de los personajes tienen que ver con poesía, ¿no? Porque incluso son medios poetas, ¿no? Ellos, claro. Tenemos un delincuente ilustrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada, siempre voy a tener las referencias que me interesan y que me han movido a nivel de poesía y de alguna forma incorporarla en la novela, ¿no? A mí lo que siempre me ha importado es el estilo, ¿no? Y ese estilo que yo tengo, que he tenido en la poesía, yo creo que he sabido trasladarlo a la narrativa de una forma audaz, sobre todo en las partes más sexuales del libro, siguiendo o rompiendo el tema de esta literatura queer o LGBT cáustica, ¿no? Que parece que no se tocan a veces acá, ¿no? Peruana. Entonces, yo lo he visto en otros países, ¿no? Cuando he podido viajar, por ejemplo, en Argentina, en México, ¿no? En México Fernando Yacamán es un gran referente, o en Argentina Pablo Pérez con Un año sin amor, o Gael Policano, ¿no? Con Machito, por ejemplo. Son literaturas que acá no han llegado, creo, y que podríamos ver que sean disruptivas también como en lo que yo estoy encaminado, ¿no? En el estilo, en la propuesta, en la fiereza también en la que tienes que sostener los temas, porque yo no controlo a mis personajes, ¿no? O sea, yo no me hago responsable de lo que ellos digan o se equivoquen o lo que sea. Yo los dejo a ellos que hagan. Incluso yo tenía la novela lista, pensé que la tenía lista hasta que entré a taller de Mario García Falcón, porque era gratuito y era el Ministerio de Cultura, porque la cultura no, como escritora es independiente, no da para poder pagar máster de escritura creativa en universidades para luego publicar mis libros.
Entonces yo, gracias al profesor García Falcón, supe, yo la tenía hecha, creía que la tenía terminada. Las 3 últimas partes fueron cosa de él, que me dijo, tienes que hacer sí, esto y esto otro. La última parte, que es la que a mí me parece también genial, así me pareció, lo disfruté muchísimo haciéndolo. Y fue gracias a él que completé en realidad la novela y la historia de Toñito o Antonio. Entonces, Antonio, claro. a lo que voy es que un trabajo se inicia con la pasión y con tener claro lo que quieres alcanzar. Entonces, no necesitas leer muchas lecturas, necesitas tener una posición, ¿no?, dentro de tu espectro de literatura actual y apechugar. Nada más, pues, ¿no? El resultado, cómo lo tomé la gente. Yo me he sentido súper halagado que, por ejemplo, he podido presentar el libro en las facultades de literatura o centros de estudiantes de literatura de la Universidad Católica y la Universidad San Marcos, ¿no? Por decisión de ellos. Ellos me buscaron a mí a decirme, oye, la novela está demasiado paja, me parece lo mejor del año, que no sé cuánto. Queremos que la presentes en San Marcos y en la Católica. Y yo dije, wow, o sea, que vengan así a decirme eso, aluciné, volé, porque venía de una etapa media depresiva, porque no había podido presentar mi libro en el mall. Ah, recuerdo, sí. Ajá, entonces Por un veto, Javier ¿verdad? Ponce, A sí. Javier Ponce, sí. Entonces, Javier, ya después la presentamos en la Universidad Católica, fue todo un éxito. Después con José Barrón, que es mi biógrafo oficial, la presentó en San Marcos también, con los grupos de Lámpara Azul y Dos Capricornios y un libro. Eso me pareció genial, por ejemplo, ¿no? Porque yo pensé que me iba a quedar sin presentación, porque hasta la Feria de Ica me canceló sin avisarme ni nada. ¿Ah, sí? Sí, fue horrible. ¿Y cuál es No, la razón? la razón, me dijeron, falta de entusiasmo. ¿Así, tal cual? Tal cual, falta de entusiasmo. No sé qué querían que hiciera, yo acepté la invitación, me dieron fecha y todo, pero cuando pregunté para hacer la agenda me dijeron que ya no estaba invitado. Entonces, y me dijeron que era porque no habían leído, no habían visto emoción, o tenía falta de emoción en mis mensajes de WhatsApp. Wow. Que... Sí, pues, me da mucha pena porque en verdad yo presenté Bellezo en mi poemario en la feria de Ica hace 2 años y fue lindo, fue hermoso. O sea, yo amo a la gente a pesar de lo que ha pasado. No tengo nada en contra de la organización de la Filica, pero las cosas han sido así, esas son las razones que me han dado. Y yo no sé por qué ese proceder, pues, ¿no? Después de que ya había aceptado, con meses de antelación y con Claro. fecha. Pero bueno, una cosa por otra, así que estoy acá contigo, así que... Estupendo. Y dime, me quedé pensando en lo que decías sobre la literatura queer y esta onda de no como tú dices, como que los cuerpos no se tocan, ¿no? ¿A qué lo atribuyes? ¿Por qué? Porque buscan lectores sonsos, o sea, ¿Creen buscan lectores... que un lector se puede alejar por describir una escena erótica, sexual? Sí, no sé, ¿qué te diría? Yo agradezco muchas paracaídas, a narrar, ¿no? Que no solamente toma proyectos como No te enfades conmigo, por favor, sino otros proyectos como el de Víctor Ruiz, La novela liberada, o como el de Diego Lazarte, con Salida de Palomino, ¿no? O sea, porque es literatura distinta y es literatura buena, ¿no? O sea, está bien desarrollada. Y espero que sigan confiando en mí para el segundo libro. Para los vestidos de papá, que ya lo mandé ya. Sí, Por favor.
Yo disfrutaba la novela y las escenas eróticas me parecieron geniales también, ¿no? O sea, Sí, claro, o sea, yo no sé por qué se tiene que esconder claro. las cosas de ay con toques y besitos y ahí saltarte la escena toda total, ¿no? O sea, no. Y bueno, sí, eso. Y agradecer bastante a los lectores, ¿no? Como dije hace un rato que me llamaron, me trajeron a celebrar la publicación del libro. Ujú. Bueno, también quería preguntarte por el proceso que ya más o menos has adelantado bastante. Es decir, eh, tú ya desde el principio tenías clara la idea del proyecto de la trilogía. Sí, sí, tenía que ser una trilogía porque tengo varios temas que desarrollar. Ujú. Este, recién estoy comenzando ahora con esto y como digo, estilo, ¿no? Estilo, no dejarme poseer por estructuras ya establecidas o por una narrativa ya establecida comercialmente, sino que sean los mismos personajes que den el tono, ¿no? Y den las palabras a las cosas, al símbolo también que me importa mucho, ¿no? Los símbolos que existen, ¿no? Como la nata, por ejemplo, en la primera parte, pues, ¿no? El tema de Ujú. la nata, ¿no? Claro. Sí, Y, y en cuanto a la estructura, claro, la estructura me ha tomado bastante tiempo. ujú, Me tomó bastante tiempo, bastante ensayo y error, sobre todo la primera parte, ¿no? ujú, Antes era más críptica, más barroca, luego con amigos lectores que les encantaba así, pero yo decía que no era la forma, tampoco no me sentía conforme. ujú, Y fui desarrollándola varias veces habrán sido 4 años más o menos, hasta que ya pues dije que terminé, pero después entré al taller y pasó todo esto y claro. me di cuenta que todo el proceso que yo había desarrollado para la estructura, ¿no? Todo el tono, ¿no? Ujú, Todo el asunto de más formal, es técnico, lo había desarrollado en plena forma, ¿no? Tanto así que el mismo profesor García Foucault nos dijo, o sea, ya la novela está bien, ¿no? O sea, solo necesitas terminar estas partes. Y eso me dio más confianza, o sea, me reafirmó, ¿no? Me ujú. reafirmó que estaba bien, que estaba yo en lo correcto y de alguna forma, no quiero decir intuitiva porque ha habido algo de intuición, digamos, ¿no? Porque no había un profesor que me dijera, tienes que hacer la escaleta, por ejemplo, ¿no? Yo no sabía que era una escaleta, hasta que entré al curso de eso, ¿no? Y a pesar de eso, yo ya la tenía hecha. O Claro, sea, ¿me entiendes? O sea, ya de una u otra forma uno descubre esos caminos también. claro, porque al final ya cada autor es diferente, pues, ¿no? Hay autores que Deberían sí, ser diferentes, ese es el claro. tema. Ese es el tema. Yo creo que Ujú, ahorita hay muchísimo daño que está haciendo los proyectos de escritura creativa, creo. ujú. Porque están sacando clones o no sé. De verdad, veo cosas demasiado Repetitivas. extensas, repetitivas, que se pueden contar en menos, ¿no? Entonces, no sé, yo me alejo de todo eso. Y peor si aquellos que son críticos con otros autores y cuando publican ellos son flop. O sea, no se entregan, se siente que no se entregan. Entonces, bueno, yo sí me entrego. Ujú. Como siempre, como siempre. Como hice Estupendo. con la poesía, cuando experimenté con libro objeto, cuando todo lo que hice anteriormente siempre ha sido así. Y guardando siempre algo que me dijo mi amigo querido José Pancorbo, ¿no? Que hay que conservar el corazón de un principiante y triunfarás. Ujú. Conserva el corazón de un principiante y triunfarás. Coincido. Bueno, me dices que ya la segunda parte, No es la ya es, segunda parte, bueno, pero digamos es la segunda novela de la la segunda novela de la trilogía, sí, trilogía. ya está terminada. La he enviado a ver, a narrar, a ver si se anima este año u otro año, no sé.
a sacar esa parte, y ahorita es el proceso de la tercera novela, que es lo que ya no está, que ya es el futuro. Y también toco temas así de diferentes marginalidades, disidencias extrañas de repente que no se saben acá, que no se han tratado, nuevos temas que no se han tratado acá en la literatura, así que habrá que checar. Estupendo. Estaremos atentos, Rafael. Muchas gracias, ha sido un placer como siempre. Y amigos, el libro, la novela No te enfades conmigo, por favor, ya está en librerías y aquí también, ¿no? También ya está en Busca Libre, también está en el Virrey de Miraflores, Comunitas, Vallejos Company, todo el circuito de literatura, de librerías, y en Busca Libre sobre todo para todo el mundo. Excelente. Muchas gracias, Rafael, nuevamente, y ya saben, la novela ya está disponible. Gracias.